¿Cómo estás, Yesenia? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, Con bien. toda esta lluvia de noticias y todos estos ataques por todos Por lados. todos lados, Yesenia, y por todas partes y de todo tipo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, sí, a pesar por ejemplo, este caso reciente de este periodista, de repente no tienes Ujú. detalles de eso, pero cómo esta persona con un permiso de trabajo puede llegar a ser deportada del país. Esto es un... Sí, lo que pasa es que ahí lo que está ocurriendo es que estamos viendo Sí, de una manera muy clara que hay vamos a llamarlo así, hay una restricción importante de la libertad de expresión, vamos a llamarlo así de una manera suave, ¿no? Entonces, porque mira que él lo que estaba haciendo, él no estaba haciendo nada, él no cometió ningún crimen, no hizo nada, sencillamente estaba siendo parte de una protesta o cubriendo una protesta, no sé exactamente qué era lo que estaba haciendo cuando se lo llevaron. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a tratar de darle duro a la libertad de expresión para que no salgan este tipo de cosas en los medios. Entonces me parece que fue eso, porque era una persona que estaba legalmente en el país, una persona que tiene un permiso para trabajar. Lo mínimo mínimo que tiene es por lo menos un proceso que le está sí. permitiendo trabajar y tiene un documento donde USCIS lo autoriza a trabajar en el país normalmente. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Entonces creo que esa es un poco lo que está pasando. De hecho, no sé si lo viste, pero ya se reanudaron los trámites de visas Sí, estudiantiles lo estaba comentando hace que ratito, sí. estaba correcto. Y si tú te das cuenta, lo que van a hacer es un escrutinio mucho más alto de las personas para asegurarse de que cuando la aprueben entren al país y no tengan nada que ver con protestas y temas en redes sociales que sean antigobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estamos viendo un tema además muy gris, ¿no? Porque sí hay una parte que es de seguridad nacional y ellos tienen algunos parámetros que pueden ser definitivamente razonables o de peso, porque bueno, también hay mucho terrorismo y hay muchas cosas importantes de los que el gobierno se cuida, pero también está la otra parte, ¿no? Que es sencillamente tratar de silenciar al que está diciendo algo con lo que el gobierno no esté de acuerdo. Ahora, con lo que el gobierno no esté de acuerdo o con lo que en todo caso transgrede las leyes, porque hay un punto muy diferencial aquí. Tú puedes estar en contra de un gobierno y publicar cualquier cosa en tus redes sociales, Ujú. pero no por eso significa que estás agrediendo al país. ¿Me explico? Claro, es que son dos cosas distintas. Porque, exacto, tú puedes expresar tu opinión y estar de acuerdo, así como dices estar de acuerdo, puedes estar no de acuerdo. Y eso no pasa nada, es sencillamente tu opinión libre. Pero cuando dices cosas que incitan a la violencia o traen, tú sabes, problemas que puede el gobierno considerar como de seguridad nacional, allí es donde está aparentemente lo que ellos quieren proteger. Ujú. Y bueno, lo hemos visto en universidades tan importantes como Harvard, por ejemplo, que está sufriendo el impacto de esto y de protestas estudiantiles. Entonces, a partir de allí creo que nació un poco este patrón que está ocurriendo con los estudiantes, las visas de estudiantes y el escrutinio para que puedan ser aceptadas. Un poco para que entiendan de lo que hablamos, la doctora se refiere a que el Departamento de Estado pues anunció que va a reanudar los procesos de solicitud de visado de estudiante para aquellas personas que vienen del extranjero, pero que había sido suspendido y ahora pues en todo caso deberán desbloquear sus cuentas de las redes sociales y presentárselas al oficial de inmigración. Al final, el oficial tendrá, digamos, la decisión La definitiva. discrecionalidad, claro, tiene toda la discrecionalidad, incluso lo pueden poner en un procedimiento administrativo en el consulado, que ocurre, eso es muy frecuente, cuando te ponen en un proceso administrativo, sencillamente te dejan como para revisión, no te aprueban en el momento, y generalmente el proceso administrativo lo hacen diciendo de que hay algo, para revisar si hay algún riesgo de que la persona viene permanentemente a quedarse, como bien sabemos. Las visas de estudiantes son visas de no inmigrante, con un solo intento de no inmigrar. Si hay algún intento de quedarse en el país, entonces te ponen en procedimiento administrativo y ahí te puedes demorar meses. Ya. Bueno, Yesenia, no sé si hay nueva información. Muchos me preguntan acerca de información, si hay información sobre el TPS, el más reciente, no sé si hay algo Mira, nuevo. Bueno, justamente ajá, yo estoy ahorita en Colorado en la convención a nivel nacional de abogados de inmigración americanos.
Y anoche hubo una sesión bastante interesante de EILA, que es esta organización donde pertenecemos la gran mayoría de los abogados de inmigración, y hablaban justamente del TPS de Venezuela y cómo este TPS fue realmente quitado, el del 2023, y ellos dicen de alguna manera de que todavía no están seguros de que el comportamiento del gobierno vaya a ser exactamente el mismo para el TPS 2021, porque ellos están considerando que el del 2023, aparentemente, ¿no? 2023 fue como el que el gobierno hizo una extensión y extendió ese TPS, pero no tenía supuestamente que extenderlo porque las condiciones del país no se prestaban ya para eso, supuestamente. Entonces, ellos están a la espera de eso, están completamente conscientes, incluso un tribunal de Supremo de Justicia 8-1 votando para que dejar sin efecto la decisión del juez Chen, por ejemplo. Entonces, se ve muy claramente por dónde va el gobierno, y si el Tribunal de Supremo de Justicia está decidiendo eso, es probable que las cortes menores definitivamente tengan más o menos el mismo comportamiento, pero con el del 2021 ellos tienen esa reserva de esperar, no nos adelantemos, hay que esperar para ver cuál va a ser el comportamiento del gobierno, si también lo va a quitar o no, porque además hay otros TPS que ya se empiezan a vencer. El año que viene se vence Honduras, se vence El Salvador, de hecho, el año que viene, y vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar con esos otros TPS. Claro, el comportamiento de cómo va a darse en todo caso ese Correcto, TPS. correcto. Yesenia, es impresionante que las informaciones de migración, migratorias, de carácter migratorio, cambian de una manera muy rápida. La semana pasada hablábamos de, por ejemplo, de cómo se había tomado una decisión a favor, digamos, de los que estaban amparados con el parol, y a las horas todo cambió radicalmente, ¿no? Es impresionante cómo Sí. esto, por eso de verdad que tienes razón cuando tú haces algún tipo de publicación, dices, hoy está el día, tal hora, por si acaso, porque todo cambia radicalmente. Sí, Impresionante, sí. sí, es muy volátil, y en los tiempos de esta administración están siendo más volátiles todos los días. De hecho, este viernes es un día crítico, y lo mencionaban anoche, porque este viernes se decide en una audiencia, una sesión de emergencia que se pidió al Tribunal Supremo, el tema de los ciudadanos por nacimiento. Entonces, este viernes puede ser un día interesante para ver cuál va a ser el comportamiento también del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Yesenia, voy a permitirme ahora pues leer algunos de los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales, a través de las plataformas donde estamos conectados. Ya por aquí por YouTube me están escribiendo, también en TikTok, y por supuesto voy a abrir las preguntas o los comentarios en Instagram para que también hagan por allí, por YouTube. Los invito incluso a hacer algún super chat que me va a ser mucho más fácil para identificar. Pero de todas formas voy leyendo. Reinscribí en el TPS de 23. No solicité permiso de trabajo nuevo porque se renovaba supuestamente de manera automática. Solo me llegó el recibo del TPS. ¿Estoy protegida? Pregunta Senaji. Las personas que tienen solamente el recibo no están Ok. protegidas. Y recuerden que se dijo muchas veces que para tener el beneficio de esa renovación automática del permiso de trabajo había que aplicar. Lo que pasaba era que no tenías que esperar a que estuviera aprobado, porque con la sola aplicación antes del vencimiento ya encajabas dentro de la renovación automática que había autorizado el Departamento de Inmigración. Mas no significa que no tengas que aplicar. Recordemos, esto es muy, muy, muy sensible, porque a veces hay personas que piensan, ah, bueno, dijeron que es automático, automático no tengo ni siquiera que aplicar. No, el gobierno no va a adivinar de que tú quieres trabajar un año y medio más. Tú tienes que aplicar, y lo que pasa es que no tienes que esperar que te llegue la tarjeta, sino que con ese papel ya estarías autorizado para trabajar. Aquí alguien comenta acerca de las citas de visa de turismo. Dice Aiskel que ayer estuvo en su cita en Colombia, que no le explican nada, solo te dan un papelito para decirte, entiendo que no te la aprobaron. Ayer recibí yo un mensaje también de otra persona que me dijo que tuvo su cita y no le aprobaron la visa, que no están aprobando las visas. No sé si esto es general o es He solamente escuchado, he escuchado bastante de personas que han estado las últimas 2 semanas, sobre todo después del 9 de junio, exacto. y no las han aprobado, pero es que tiene mucho sentido de que no las estén aprobando, porque sabemos que tenemos el veto Claro. parcial en estos momentos en el caso de Venezuela.
Entonces yo dudo mucho de que vayan a aprobar, igual que visas de estudiantes, visa J, visa M, esos visados, si vas al consulado, que te los vayan a aprobar en estos momentos, no. Lo que sí quedó, y lo hablamos la semana pasada, lo que sí quedó es que los que ya las tenían, las están usando perfectamente. Tengo personas entrando todos los días con sus visas, a veces le hacen algún tipo de escrutinio, lo pasan a una segunda inspección, le hacen tres preguntas y entran, pero eso sí están válidos. Si tengo una orden de deportación y aprobado el TPS del 21, ¿tengo riesgo? Bueno, tienes una orden de deportación. El hecho de que tengas el TPS lo que te está poniendo es como no deportable, Ok. entre comillas, pero tienes que contactar a tu abogado de inmigración, incluso revisar que el abogado pueda hacer algo para remover esa orden de deportación en virtud del TPS. Y si tienes TPS 2021, deberías de hacerlo muy pronto, antes de que se acabe, para ver si logras tener ese beneficio antes de la expiración del TPS. Tengo TPS 21, asilo afirmativo desde el 20, sin cita. Si hago un proceso EB1 o EB2, me llaman a entrevista de asilo y lo niegan, ¿pudiera perjudicar mi proceso? Es todo depende. Porque a veces lo niegan, o sea, a veces, acuérdense que USCIS generalmente ellos no niegan el asilo, sino que ya te refieren a corte, que es de alguna manera una negación, pero técnicamente no lo es. Entonces, depende de lo que te nieguen, si realmente te pasan a corte o consideran que ese TPS ya es un estatus y no te pasan a corte, porque eso ha pasado mucho. Cuando la persona tiene un estatus migratorio, aplica el asilo, lo llaman a la entrevista del asilo y todavía tiene un estatus. A muchos no los pasan a corte para la remoción, sencillamente les cierran el asilo porque aún tenía un estatus. Entonces, yo considero que lo mejor que puedes hacer es, si te llaman a una entrevista de asilo y tienes un proceso de EB1 o un proceso de EB2, es revisar con tu abogado de asilo qué tan sólido es tu asilo como para que tú vayas a la entrevista y realmente te arriesgues a que te estén pasando a corte, gastar más dinero en abogados y en defensa de corte mientras tienes la EB2 o la EB1. Eh, si tengo una orden de deportación y aprobado el TPS 21, no, este es el que acabo de leer, discúlpame, Yesenia. Eh, te consulto cuánto tiempo se tiene que esperar después de someter todos los documentos por una EB2. Después de que se someten todo, o sea, el expediente entero por la EB2, son más o menos ahorita 10 meses en promedio. Puede ser más, puede ser menos. El año pasado eran de 5 a 7, 6 meses, era mucho menos. Pero bueno, como bien sabemos, inmigración ha sufrido cambios, han pasado oficiales para otros departamentos, han hecho otras cosas, entonces definitivamente se ha alargado un poco el tiempo de espera. Alguien pregunta insistentemente de cómo veo la certificación laboral. Sí. Es una excelente alternativa para las personas que no califican para una visa de interés nacional o por una visa de B1 que tienen un tiempo más corto y no dependen del empleador, solamente dependen del aplicante. La certificación laboral es una alternativa. Definitivamente es más largo el proceso, pero igual te puede llevar a residencia. ¿Puedo mover la cita para visa de turista? Es mejor no ir, consulta Kisbel, así no queda registro de que alguna vez fue negada esa visa. Si la puedes reprogramar, yo diría que preferible la reprogrames en vez de sencillamente no ir. Ok, Primero, no vale la pena que pierdas tu dinero y toda la gestión que has hecho. Yo diría que reprogramarla es lo más inteligente. exacto. Ujú. Porque bueno, de repente puedes ir y no ir, ¿qué digo? No ir, o quizás puedes ir y de repente te la prueban, tú lo sabes, ¿no? Correcto, Aunque ya sabemos correcto. que es factible que no, ¿no? Por lo que acabas de comentar. En estos momentos sí está complicado. Ujú. Tengo riesgos, tengo TPS 21 y un permiso de viaje. Tengo previsto salir el próximo 22. Eh, pregunta que Si si vas tiene a riesgos. salir y reentrar con tu permiso de viaje, hazlo, obviamente, antes de que expire el TPS del 2021. He sabido no solamente de clientes de mi firma, de otras firmas de abogados que han estado saliendo y reentrando justamente para hacer esta limpieza del año 24 con TPS 2021 y no han tenido problema. ¿Es conveniente solicitar una cita en USCIS por videollamada? Es decir, para no estar presencialmente allí. No conozco las citas en USCIS por videollamada. Realmente, generalmente las personas van. Claro, Hay ok. algunas citas, por ejemplo, algunas citas de asilo, algunas citas, pero sobre todo eso fue en tiempo de COVID,
que se hacían así. Lo que sí está ocurriendo ahorita, y sobre todo porque los abogados de asilo político están muy llenos de casos, Ok, ¿ok? Y no pueden todos acompañar a todos los clientes a las entrevistas, sobre todo porque a veces te citan a las 7 de la mañana, pero te pasan a la 1 de la tarde. Y el abogado tiene 5 o 6 horas allí claro, esperando a que finalmente atiendan. Entonces lo que se acepta es que el abogado se conecte vía ok. telefónica y haga el closing statement al final de la cita y escuche toda la entrevista. Pero que hagas una cita y sea en línea, no conozco esa alternativa. ¿Hay garantías de que una persona acudiendo a su cita con CBP o en UCIS y vaya acompañado a su abogado, no la deporten? ¿Hay algún tipo de garantía en eso? Bueno, No garantías hay. es difícil. Garantías, eso no existe. Ya. Lo que sí existe es que, bueno, por ejemplo, las personas que están yendo a corte, y lo vuelvo a decir y lo dije la semana pasada, no vayan solas a la audiencia de corte de asilo político. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el DHS le está pidiendo, es un modus operandi, es un patrón en todas las cortes ahorita de asilo político, que tienen las personas que tenían TPS, por ejemplo, que ya se quedaron sin TPS. Le están pidiendo a los jueces desestimar el caso, señores. Están removiendo a la persona directamente, el ICE de la corte y se lo lleva al centro de detenciones de inmigración. Entonces no vayan solos, porque he sabido de abogados que han podido pedirle al juez allí de una vez y oponerse a la desestimación del caso y evitar que se lleven detenida a la persona. ¿Puedo ser elegible a cambio de estatus de TPS a visa F1 si tengo un ajuste de estatus negado basado en una EB2 por acumulación de tiempo sin estatus durante la solicitud de asilo? Wow, este tiene de todo, ¿no? Bueno, si, Ojo, si no, tú, pero ajá, esto es una cajita sí, feliz. sí, sí. Bueno, pero está buscando una manera de estar legal, Claro, que claro, 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 claro. mira. El problema de eso, que incluso se lo voy a responder de una vez a una persona que me estaba preguntando de la visa o creo que más o menos como para eso mismo. Si tuviste estatus ilegal y no lo limpiaste, ¿ok? Y tienes un TPS, no vas a poder hacer una visa de estudiante, no te la van a aprobar, porque recordemos que la visa de estudiante lo primero que tiene de requisito es que hayas conservado el estatus migratorio en el país. Ya me estás diciendo que tuviste un asilo, que te negaron una I-485 por no tener estatus, es decir, no pierdas el dinero y la gestión porque no lo vas a poder hacer. Lo mismo pasa con los visados O. Los visados O son maravillosos, son unos visados que se pueden hacer perfectamente, por ejemplo para una persona, voy a poner este escenario para el que le sirva. Persona entró al país, tenía una visa de estudios, ahora entró en el TPS, dejó su visa de estudios una vez que su TPS fue aprobado y se le va a acabar ahora el TPS, pero quiere seguir trabajando y quiere seguir permaneciendo en el país, por ejemplo, hasta que haga una visa de B1 o una visa de B2 por certificación laboral, como sea que la vaya a hacer, puede hacer un visado O. No es un visado muy complejo, requiere sponsor, obviamente requiere un empleador, pero no es muy complejo, es bastante expedito en comparación con otras visas y te va a permitir estar aquí hasta que llegues al punto donde puedes aplicar la residencia por el otro proceso. Saúl te consulta, han pasado 2 años sin que haya enviado mi I-765, estoy enviándolo con un perdón incluido. ¿Qué tiempo tardaría en tener una respuesta? Una I-765 con un perdón incluido en base a que no Han entiendo, pasado la verdad no dos entiendo la años sin pregunta. que yo haya enviado mi I-765, no La sé cuál es. I-765 es el permiso de empleo, una Ok. autorización de empleo, pero un perdón, ¿por qué? Porque demoraste 2 años sin mandarla. No sé, la verdad no sé qué está Sí, preguntando. Saúl, si me especificas te lo puedo repetir, ya que ya hice la pregunta, ¿no? Entre otras, parol suspendido, los paroleros, dice la persona, suspendido, ¿podemos ser elegibles para optar al desempleo? No entiendo. Al beneficio de Ok, desempleo, sí podría ser si la persona estaba trabajando, le pagaban con un W2 porque ya era un empleado de la ok. empresa cotiza, es un seguro. El desempleo es un seguro que pagamos las empresas que tenemos empleados con W2. Sí, puedes utilizar el desempleo y eso no es ningún problema. Lo que tienes que realmente revisar es, ok, vas a utilizar el desempleo, pero cuando tú aplicas al desempleo, tú tienes que demostrarle, hay un departamento, una oficina que se encarga de monitorear eso para que las personas no se queden en desempleo 6 meses, el empleador pagando, el seguro pagando y la persona en su casa. Entonces ellos se aseguran de que tú estés buscando activamente trabajo y tienes que llevar evidencias de que estabas buscando trabajo y bueno, no te han llamado, no te han contratado todavía. Y si no tienes permiso de trabajo porque el parol se te terminó, ¿cómo vas a buscar trabajo?
Ya, Esa es ya. la pregunta. Mira, el amigo Saúl, que para corregir, él decía que han pasado 2 años sin que haya enviado la I-751. Ah, ok. La I-751 es la remoción de condiciones cuando la persona está casada con un ciudadano americano. Puedes intentarlo, pero se te fue bastante, bastante el tiempo, realmente. O sea, 2 años es casi no razonable para inmigración. Tal vez para inmigración un mes, un par de semanas, 2 meses es bastante excusable. Pero 2 años, bueno, te deseo mucha suerte. Haz la gestión, o sea, no hay No. peor gestión que la que no se hace. Hazla, pero la veo un poco complicada que te la acepten. Ujú. ¿Qué otra opción tengo para hacer un ajuste de estatus si el TPS lo eliminan por completo? Bueno, acordémonos que el TPS no hacía ajuste de estatus de ninguna manera porque no daba residencia. Las personas que tienen méritos para un asilo pueden ver al asilo, las que califican para una visa basada en empleo, EB1, EB2, EB3. Esta semana justamente puse en mi página un video sobre la EB1B, que es para investigadores y profesores. Es decir, hay alternativas, pero bueno, hay que hacer la tarea, hay que buscar cuál, tienes que tener, sabes, la revisión completa de todas las alternativas que puedas tener y si no, malo, malo, por lo menos puedes hablar con tu empleador y si está interesado en pedirte, puedes tener una certificación laboral y también te va a llevar a un proceso de residencia. ¿Todavía tienen chance quienes tienen parol de hacer un cambio de estatus? O sea, alguien pregunta aquí cómo pudiera yo tener una opción migratoria. Tienen chance, el chance es bastante reducido, para decirte la verdad, Ok, pero tienen chance porque hay algunos cambios de estatus que no se pueden hacer adentro del país para los que entraron con parol por el tipo de admisión que le daban en el puerto de entrada cuando entraban. Eso ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, las personas que entraron con parol se supone que venían de Venezuela y podrían revisar con un abogado de asilos políticos si tienen méritos para un asilo. Tal vez puedes entrar en un proceso de asilo y si entras en un proceso de asilo y no has acumulado más de 180 días de ilegalidad y haces, por ejemplo, eres profesional y haces una visa profesional, una vez que te aprueben tu visa profesional, puedes hacer un proceso consular de residencia, reentrar y tienes la residencia. Esto en inmigración no es tan sencillo como decir, ¿qué es lo que hay para mí? Bueno, tengo aquí esta y esta opción. Inmigración, cuando hay situaciones como un paro humanitario, TPS, asilo político, diferentes entradas, misiones, esto es lo que se llama inmigración compleja. claro. Esto requiere revisar toda una gama de opciones y crear una estructura o una estrategia migratoria que realmente vaya paso a paso y te pueda llevar a una residencia. El 5 de junio aprobada la visita, ajá, el 5 de junio tenía la visa de turista, el 16 de junio llaman a decir que no la pueden emitir por decreto. Podemos volver a pedir la cita, me imagino que sí existe turista. ¿Cómo ve el futuro del veto, precisamente de lo que hemos hablado de la prohibición de entrada al país? Mira, el futuro del veto, yo creo que eso en máximo 180 días, tal cual como lo decía el documento, van a hacer una revisión y tal vez quede igual, tal vez le quitan peso o quitan ciertas visas. Pero por ahora yo te diría que no reprogrames, porque si reprogramas y te lo dan en 3 meses y en 3 meses todavía continúa el veto, reprogramaste por gusto, porque estás perdiendo el tiempo. Yo te diría, espera a que el veto cambie, ¿ok? Y después de que cambie, entonces haces tu cita. Ujú. Tengo permiso de trabajo se me pierden tengo permiso de trabajo por TPS 23 y una I-130 pendiente. ¿Este tiempo trabajando me puede afectar la petición? Podría afectar la petición, definitivamente. Ten mucho cuidado con ese tema del trabajo sin permiso, ¿ok? Y la otra cosa es que si tienes una I-130 pendiente y la I-130 te da, por ejemplo, es para un familiar inmediato y te da la opción de que ajustes estatus de una vez, ajusta estatus de una vez, aplicas ese permiso de trabajo, porque recuerda que los permisos de trabajo por TPS 2023 están revocados. Entonces, para que tengas la alternativa de tener un permiso. Consulta María Gabriela. ¿Es cierto que todo trámite realizado por un venezolano a través de un consulado está siendo negado? Ejemplo, petición por matrimonio. Falso, Falso. completamente falso. O sea, Eso no no es es que así. esté. Exacto.
No es No es así. que están dirigidos contra los venezolanos, pero está pasando, bueno, ha ocurrido, pero no es, digamos, una constante, ¿no? Es lo que quiere usted decir. Claro, exacto. Lo que pasa es algo, Sergio. Si sabemos que el veto está para estas visas, mencionadas expresamente así, pero precisas, y tenemos cita, ¿qué es lo que nos vamos a esperar? Que nos van a negar, porque hay una orden de negar, ¿ok? Pero no significa que los otros procesos estén vetados. O sea, un ciudadano americano, por ejemplo, una visa fiancé, que hay muchas personas que me han preguntado por la visa fiancé, que es la de prometido. Las personas están yendo a los consulados, obteniendo su visa y entrando. Y no ha pasado nada, pero para los que están las visas afectadas, sí, claro, no las están dando. Tengo Green Card por matrimonio con un ciudadano, me llegó la cita de entrevista de asilo, envié carta para hacer el withdrawal del asilo y cancelar la entrevista. No he recibido respuesta y la cita es el lunes. ¿Qué puedo hacer? La cita del asilo es el lunes. Bueno, yo te diría que si no has recibido todavía ninguna respuesta, te llames a tu abogado y que tu abogado asista a esa cita con la copia de tu residencia por ambos lados y con un brief puede preparar un documento corto diciendo, mira, esto se aplicó en tal fecha, lo aprobaron, les dijimos a ustedes, aquí está la prueba de que les informamos a ustedes, pero igual está la cita y no hemos recibido una cancelación de la cita, por lo tanto yo la pido. Y si la persona no tiene abogado, pues podría ir a esa cita y entregarle los mismos documentos y preparar un documento que diga exactamente lo mismo. Ya. Entré por avión, mi pasaporte lo tiene ICE, tengo asilo cerrado administrativamente, TPS 21, espero aprobación de EB2. Tengo que hacer ajuste de estatus en Colombia, hay riesgo de salir y luego entrar. Tienes que salir, si la persona tiene un asilo cerrado, dice, ¿no? Tiene asilo cerrado administrativamente, sí. Administrativamente, tienes que hacer obviamente tal cual lo dice el proceso en Colombia, pero hay que revisar para el momento en Ajá. que te llegue esa cita, cuál es el estatus que estás teniendo aquí, porque acuérdate que si tienes una EB2, así esté aprobada, no te está dando un estatus en estos momentos. ¿Qué estatus estás teniendo hasta que llegues al momento de la cita? Y Ujú. sobre ese estatus es que se pide un permiso para salir al consulado, volver a entrar y no tener problema. Pero si tú te quedaste con el asilo cerrado, el TPS se fue y no has hecho absolutamente nada y estás pensando en la EB2 por la residencia, tienes que moverte rápido porque sencillamente ya tienes una cantidad de días que se están acumulando y si excedes 180 días acumulados no vas a poder ni siquiera hacer un proceso consular. Ok. Bueno, voy a hacer tres preguntas más. Por aquí alguien me pregunta que cómo hago para seleccionar las preguntas totalmente al azar, amiga, amigo. Así que, fíjate, tú leí ese comentario y no tu pregunta. Así que, nada, ¿qué te puedo Sergio no decir? tiene favorito. No Sergio tengo no tiene favorito, no favorito. conozco a No, nadie de los que te están no. preguntando aquí, a nadie, absolutamente nadie. Total, trato de agarrar de cada una de las plataformas donde está conectada la gente. Sí, a ver, Yesenia, tres más. La visa H1B es exenta, oh my God, la perdí, está exenta, es que son Del tantas. veto. Sí, ajá, la H1B está exenta del travel ban, sí, Sí, exactamente, está exenta del travel ban. sí. Es que si salgo a Colombia a buscar la visa, ¿puedo entrar sin problemas? Tienes que preguntarle al abogado que te está haciendo la H, qué estatus tienes ahorita y cómo se va a asegurar de que puedas salir y reentrar. Eso es lo importante. No es que puedas salir y allá te den la visa. ¿Cómo reentras con el estatus que tienes ahorita? Eso es lo que tu abogado tiene que analizar, revisar si necesitas un permiso. Si, por ejemplo, la persona está aplicando una H, pero ha estado aquí años con una F. Claro, puede ir perfectamente, sellar su H y Ya. regresar. Casarte con un ciudadano americano sin traje con visa te protege de la deportación si mete I-130 y la I-485. Bueno, acuérdense que aunque te cases con un ciudadano americano, toda persona es deportable si está dentro de los parámetros para ser deportable. Obviamente, felonías, sabes, delitos agravados, este tipo de cosas. No significa de que porque te casaste con un ciudadano americano, Estás tú protegido. eres, no sé, ¿te acuerdas de Mazinger Z? Sí, Tú sí, eres estás Mazinger protegido, Z, exacto. ¿estás Sí. listo? No, no, o sea, hay estas cosas. Se me cayó la cédula, ríete, chamo. Más indecente, yo tenía como 5 años. Ah, No, tampoco así, tampoco así, tampoco así, porque mi hermano era fan de Messenger y él es menor que yo. exacto. Ah, Ok, bueno. ok, vamos a dejarlo así. Bueno, pero ajá.
No estoy más ni al Z. Ajá, se me olvidó la Ok. pregunta. Que si está protegido, pues a ver, vas a estar con un proceso de residencia pendiente, definitivamente, y eso te va a ayudar a limpiar cualquier estatus ilegal que tengas aquí. Todo eso te va a beneficiar, pero no significa que no seas Claro, deportable. Si entras dentro de los parámetros para ser deportable, eres deportable aunque estés casado con un ciudadano americano. exacto, exacto. Tengo Green Card por matrimonio. Otra persona nos llamaron a la entrevista, pero tenemos que hacer la renovación de condiciones en diciembre. ¿Es posible que esta vez sí nos llamen a una entrevista? Es posible. Es posible que los llamen o no, todo depende del oficial de inmigración. Hay muchas. Explícame eso de la renovación de condiciones. Ok, ¿Qué es eso? cuando tú te casas con un ciudadano americano y tú tienes menos de 2 años de casado, para el momento en que aplicaste la residencia, te dan una residencia condicional de 3 años. Ok, 90 días antes de que se venza esos 3 años, tú tienes que remover de condicional a permanente. ¿Ok? Y allí tú aplicas, si estás divorciado, tú tienes que demostrar que el matrimonio fue de buena fe, y si todavía estás casado, bueno, sencillamente aplicas y ya. Siempre es bueno que las personas manden un expediente lo más completo posible para evitar que los llamen a entrevista. Por ejemplo, hay personas que en ese tiempo ya han tenido hijos. Manda en el expediente el acta de nacimiento de tus hijos o de tu hijo, la información, fotografías, lo que han hecho, para que sea lo más robusto posible. El oficial diga, mira, esto es un matrimonio de buena fe, definitivamente se casaron, todo está bien y voy a aprobarla. Si no estás casado para ese momento, porque bueno, la situación se empeoró en la relación y tú tuviste que divorciar, manda un expediente lo más completo posible probando que era de buena fe, y hay evidencias que se pueden incluir perfectamente. bueno, Yesenia, te agradezco mucho. Por aquí me preguntan, ¿te imaginas tú deportado? Mira, yo no he cometido ningún delito, así que no me imagino deportado. La verdad, no. Sí, ¿para qué Yo, imaginar? ¿Para qué torturarse con ¿qué eso? es Si eso? ¿Cómo uno, yo voy a imaginarme yo mismo deportado? ¿Por qué razón me van a deportar? ¿Qué delito he cometido yo? Yo soy nada de ciudadano eso. americano, El no abuelo tengo de por qué, Lucas, no. no tengo por qué temer, ¿verdad? No, en lo absoluto. Nada que Eh, ver. sí, esta pregunta tiene su doble intención, pero no importa. Gracias. Sí. Yesenia, Igual te nos agradezco queremos. mucho. Sí, te agradezco mucho como Cuídate. siempre. Gracias Seguro. por estar pendiente y bueno, por supuesto, contestar cada una de estas interrogantes. Sé que son muchas, pero bueno, siempre quedan ahí algunas en el La aire. orden Feliz siempre, día. Sergio. Cuídate. Vale, Chao, chao. gracias.